Damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite, como siempre, el poder compartir a través de este medio, a esta hora, esta palabra de vida que el Señor ponga en nuestros corazones. Gracias a Él por su amor inefable en su amado Hijo Jesucristo hacia nosotros. Gracias porque Él tuvo misericordia y toda su gracia la ha entregado y la ha hecho disponible a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Y ahora nosotros podemos, en esta nueva experiencia de vida, la vida de Cristo morando en nosotros, podemos ir comprobando en este tiempo que para nosotros ya es la eternidad, porque al tener ya la vida eterna en nuestro corazón, obviamente sabemos que tenemos acceso a esa eternidad, pero sin embargo tenemos todavía que conocer mucho de lo que es esa eternidad. Y esa eternidad pues no es una vida simplemente, es Cristo mismo. Cristo es la vida que está en nosotros, y nosotros tenemos que crecer a la estatura de su plenitud. Ese es el propósito de Dios. Y esto es lo que va a suceder realmente. No es algo que nosotros hagamos crecer, es algo que el Padre, ¿no es cierto?, ha determinado en cada uno de nosotros. Él ha puesto su semilla, la semilla de su Hijo, en nuestro propio corazón, en nuestro espíritu. Nosotros hemos sido engendrados por Él, hemos nacido de nuevo, y este nuevo nacimiento no tiene que ver con una decisión nuestra, sino con la voluntad de nuestro Dios que nos escogió desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. No olvidemos que para nuestro Padre no existe el tiempo, Él es atemporal. Por lo cual, cuando Él determinó hacer al hombre a su imagen y semejanza, realmente Él estaba pensando en Cristo Jesús cuando habló de hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Obviamente el hombre tenía que primero ser creado, o hagamos al hombre, significaba ser creado, y sabemos que esa creación arrancó en Adán, ¿verdad? El hombre formado de las manos. El primer hombre, el hombre adámico, es un hombre hecho por las manos de Dios, es formado por las manos de Dios. El segundo hombre, que es el espiritual, es engendrado por Dios. Y allí es donde nosotros, en ese nuevo nacimiento, recibimos, ¿verdad?, todo el ADN de Dios. Recibimos toda la sustancia espiritual de lo que Dios es. En el primer hombre, en nuestro primer nacimiento, en nuestro nacimiento de la carne, recibimos la humanidad. Pero en el nacimiento, en el nuevo nacimiento, en el nacimiento del Espíritu, recibimos, ¿verdad?, toda la deidad, y recibimos toda la potencia, la capacidad y toda esta naturaleza divina y celestial que efectivamente ahora mora en todos y cada uno de nosotros. Esta experiencia, ¿verdad?, celestial, que es espiritual, es la que ahora nosotros tenemos que comenzar a experimentar, porque la experiencia de la carne pues ya la conocemos, ¿verdad? En la medida en que más edad tenemos, pues vamos a ser un poco más expertos en haber experimentado la carne. Pero esta otra parte espiritual, este nuevo nacimiento que nos da entrada, ¿verdad?, a todos los beneficios y a toda la potencialidad que Cristo es la que todavía nosotros no terminamos de, obviamente, entender completamente, y peor aún descubrir. Todos nos encontramos en un proceso de descubrir esta parte espiritual que somos. Y el propósito central del Señor es que la parte espiritual o espiritual absorba, trague a todas las demás áreas de nuestro ser. La Escritura nos dice que nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo, en ese orden. Ahora somos espíritu, alma y cuerpo. Antes nosotros éramos alma y cuerpo, pero el cuerpo gobernaba sobre el alma, no el alma gobernaba sobre el cuerpo. Ahora nosotros somos espíritu, y el diseño de Dios siempre fue que el espíritu gobierne sobre el alma y sobre el cuerpo. Ahora tenemos el espíritu por este nuevo nacimiento que el Señor nos ha regalado, esta experiencia que debemos seguir de alguna manera entendiendo, introduciéndonos en ella. Ahora tenemos esta parte espiritual, ¿no es cierto?, que tiene como propósito
el que vaya llenando todo nuestro ser, vaya llenando nuestra mente, vaya llenando nuestras emociones, vaya llenando nuestra voluntad. Primero tiene que llenar nuestra alma, primero tiene que invadir con amor, invadir con el respeto, invadir con la gracia, que es el Espíritu, nuestra alma. Y efectivamente esto generará estabilidad a nuestra alma y el Espíritu se convertirá en nuestra fuerte y segura ancla del alma. Es decir, nuestra alma está anclada realmente al Espíritu y así vengan vendavales o vengan fuertes vientos o vengan grandes oleajes, pues nuestra alma siempre va a estar sujeta del Espíritu. Y una vez que pase la tormenta, que pase la calma, nosotros habremos sido soportados por el Espíritu, ¿verdad? Y evidentemente nuestro cuerpo va a recibir las consecuencias benéficas de toda esta paz, de toda esta tranquilidad, de toda esta quietud, de toda esta confianza que nuestra alma recibe en la medida en que nosotros descansamos en el Espíritu. Así que fíjese lo que somos los seres humanos. Venimos del mismo Dios primero porque Él creó al hombre, ¿verdad? Él creó al hombre. Y sabemos efectivamente que el primer hombre allá en el huerto del Edén fue hecho, ¿no es cierto?, y formado del barro de la tierra, y de allí salió nuestra primera humanidad. Pero la segunda y maravillosa parte del ser humano es la divinidad, la vida divina que nosotros recibimos en el nuevo nacimiento por Jesucristo. Y es por esto tan importante, hermanos, que nosotros debemos entender el por qué necesitamos nacer del Espíritu. Si nosotros hemos nacido solamente de la carne, estamos incompletos de acuerdo al diseño de Dios. Por eso es necesario que nosotros tengamos que nacer del Espíritu. Y el nacimiento espiritual, ¿verdad?, se da una vez que nosotros escuchamos las buenas noticias de Dios respecto de la obra que Él ha hecho a nuestro favor para salvarnos del presente siglo malo. El Señor nos muestra que la operación del Espíritu es convencernos a nosotros de pecado, primero, después de justicia, segundo, y después de juicio. Convencernos de pecado, pues es que el Señor nos revele a nosotros mismos la incapacidad nuestra de poder agradar a Dios por nuestro propio esfuerzo. El cumplimiento de la voluntad de Dios está lejana a la posibilidad de que el ser humano nacido de la carne lo pueda lograr. Definitivamente el hombre en su existencia se va a dar cuenta, más aún si conoce la ley de Dios, que es imposible el que se la pueda cumplir en nuestras propias capacidades, por nuestros propios méritos o por nuestro esfuerzo propio. Y allí es donde primero el Espíritu Santo nos convence de pecado. Es decir, que nosotros, por más que nos hayamos esforzado en agradar a Dios, siempre terminamos cediendo terreno al pecado, a la maldad, a la inmundicia o a cualquier cosa que de alguna manera venga efectivamente desde el campo de la muerte. Ahora, la segunda parte, cuando efectivamente el Señor Jesucristo nos convence de pecado, una vez que nosotros nos damos cuenta que somos incompetentes e incapaces, claro, sería triste si la historia terminaría allí, porque usted y yo entonces ya no tendríamos ninguna posibilidad, sino simplemente una gran expectación, ¿verdad?, de castigo, de condenación y de hervor de fuego, ¿verdad?, que de alguna manera estaría preparado para los adversarios. Seríamos realmente ya incapaces y estaríamos sentenciados a muerte. Si el Señor nos quisiera hacer ver solamente esa parte de la historia nuestra, evidentemente sería una triste historia de nuestro nacimiento y de nuestra creación. Porque la verdad es que ninguno de nosotros escogió estar en la carne. Yo no le dije a mi papá y a mi mamá que por favor me tengan en cuenta a mí para traerme a este mundo. No, yo aparecí en este mundo. Pero aparecí en una circunstancia en las cuales mi naturaleza pecaminosa, el entorno del mundo o la situación
de operación de Satanás en este entorno hace que yo me encuentre absolutamente contaminado y que tenga que descubrir que en lugar de vivir el bien que quisiera vivir, al contrario, hago exactamente todo aquello que sé que no debo hacer e inclusive a veces hago todo lo contrario de aquello que he prometido no volver a hacer porque sé que no lo debo hacer. Esa es evidentemente nuestra naturaleza pecaminosa que actúa en nosotros, que es más fuerte que nosotros en algún momento determinado, o continuamente, más bien dicho. Ahora, el Señor, una vez que nos ha convencido de pecado, inmediatamente lo hace para convencernos de justicia, que este es el punto más importante. El Señor lo que quiere a partir de que nosotros entendamos que somos incapaces de poderle agradar a Él y por tanto somos dignos de muerte y del infierno, lo que Él quiere a partir de allí es que nosotros miremos la obra de justicia y de justificación que Él ha hecho a nuestro favor, al favor de todos aquellos que estamos dispuestos en creer en Cristo, nuestro Señor y Salvador, como la ofrenda que Dios mismo entregó para sí mismo por nosotros, para que podamos ser libres de nuestra vida pasada, libres de nuestra condenación pasada, libres de nuestro destino de muerte y de infierno pasado. Entonces el Espíritu es el que nos tiene que convencer. Fíjate, el Espíritu nos convence de pecado. Si el Espíritu no nos convence de pecado, nosotros jamás podríamos ver la maldad que somos. Así que el entender que soy pecador desde la perspectiva de Dios viene por obra y gracia de Dios. ¿Pero para qué? Para que también entendamos por obra y gracia de Dios cómo el Señor nos ha justificado a todos y cada uno de nosotros, los que hemos creído en su amado Hijo Jesucristo, el cual es el verdaderamente justo ante sus ojos. Entonces, es maravilloso ver cómo el Espíritu nos convence de pecado, de justicia. Ahora, en este convencimiento de justicia, ¿no es cierto?, es en el que nosotros nos encontramos, de alguna manera todavía moviéndonos, viviendo, entendiendo y experimentando. Porque hay mucho de nuestra propia justicia que todavía entra a jugar el partido de nuestra relación con Dios. Y nuestra justicia propia jamás podrá agradar a Dios. De ahí que nuestra justicia propia más bien es una herramienta de Satanás y del diablo para ponernos enfrente de nosotros y para otra vez traernos a relacionarnos con Dios en función de nuestros propios méritos, lo cual es un engaño del diablo, un engaño del enemigo, para que no pongamos nuestros ojos y para distraernos de nuestra fe de Jesucristo, que es la razón por la cual el Señor nos justifica. Por eso es que el Espíritu Santo nos convence de pecado y de justicia, nos convence, nos tiene que convencer de esta realidad, de pecado, de justicia, y por último, el Espíritu nos tiene que convencer de juicio. ¿Qué significa aquello? Que todo lo que nosotros éramos en Adán fue juzgado por nuestro Dios en Cristo Jesús. Todo lo que nosotros debíamos, toda la cuenta de maldad, de engaño, de pecado y toda la deuda que teníamos nosotros para con Dios, fue castigada en la persona de Jesucristo. Fue condenada en la persona de Jesucristo. Y fue juzgada en la persona de Jesucristo. Esa es, ¿verdad?, la obra preciosa de Dios a nuestro favor, que el Señor no dejó ni siquiera una pequeña deuda, ni siquiera el más grande de nuestros pecados al descubierto, el más pequeño, que no haya sido pagado y eliminado por Cristo. Mira, es maravilloso saber que la Escritura nos muestra que todos los sacrificios que hacían antes en el templo, los israelitas, ¿verdad?, perdonaban el pecado, pero no limpiaban el pecado, o no quitaban el pecado. Es decir, perdonaban el pecado, pero no quitaban el pecado. De ahí que cada año tenían que volver a hacer otra vez nuevos sacrificios. Pero
cuando apareció Jesucristo, ¿verdad? Juan el Bautista dijo estas palabras: he aquí el Cordero de Dios, que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Quita. Aquí Dios lo que necesitaba es que sea quitado el pecado de ti, sea quitado el pecado de mí. No solamente que nuestros pecados nos sean perdonados, sino que sea quitado nuestro pecado. Es decir, la paga del pecado y el valor que Cristo tiene para su Padre es tan alto y tan grande que no solamente su sangre preciosa derramada por nosotros iba a perdonar todos nuestros pecados, sino que es tan valiosa esa sangre que quitó el pecado de todos y cada uno de nosotros. Quitó el pecado. Ahora, esta es una realidad que Dios nos muestra en la Escritura para que la creamos. Él quitó el pecado de nosotros. Eso no significa que ahora nosotros no pequemos. Eso significa que si nosotros ahora pecamos, es porque todavía en cierto nivel no estamos siendo lavados o limpiados o siendo librados de este conocimiento y de este entendimiento que el Señor quitó el pecado de todos nosotros. De hecho, la Escritura nos dice claramente que Él, ¿verdad?, perdonará nuestras culpas, perdonará nuestras transgresiones y no se acordará más de nuestros pecados. Fíjate, el Señor no se acuerda más de nuestros pecados, no porque no pequemos, sino porque Él ya vio todos nuestros pecados en la historia humana y todos esos pecados fueron colocados en Cristo Jesús y Cristo los pagó. Y como Él es eterno, Él ya no ve más pecado porque su amado Hijo Jesucristo pagó todo el pecado. Ahora, obviamente estas realidades son espirituales y nosotros tenemos que entrar, tenemos que introducirnos en este ámbito espiritual para que estas cosas de alguna manera puedan aclararse en nuestra mente. Si no, parecen locura. Si no, parecen cosas demasiado extrañas, cosas inentendibles, y si son locura, y si son inentendibles para el raciocinio humano. Es por esto que estas cosas se han de discernir espiritualmente. Y solamente el Espíritu nos convence, el Espíritu nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces necesitamos, ¿verdad?, primero reconocer algo maravilloso, que el Señor ha puesto en nuestro corazón la promesa más grande que habría prometido jamás al ser humano. Y era su vida, la promesa del Espíritu Santo morando y viviendo en todos y cada uno de nosotros. Nosotros estamos en el tiempo de esta gracia preciosa y maravillosa, en donde tenemos el privilegio de que el Espíritu Santo more y viva en nuestro espíritu. Ya que hemos nacido de nuevo, ya que somos hijos de Dios, ahora el Espíritu Santo lo que ha hecho es forjarse un hogar en cada uno de nosotros. Cuando el Señor Jesús en capítulo 14 de Juan, si mal no recuerdo, les dijo que Él se iba a preparar morada para cada uno de nosotros, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y qué maravilloso es saber que cuando Él hablaba de esto estaba hablando de nosotros mismos, porque la casa de su Padre somos las muchas moradas que hoy efectivamente lo podemos contener cuando hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús para que Cristo pueda venir a vivir en nuestros corazones. Así que nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos la morada de Dios. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, nos dice la Escritura. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y como miembros del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tiene que encontrar la actividad, tiene que encontrar el don, tiene que encontrar la función que cumple dentro de este cuerpo maravilloso que es el Espíritu. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, porque todos somos miembros los unos de los otros. La mano, ¿verdad?, necesita del pie. El pie necesita de la mano. Los ojos necesitan de las orejas. Y los oídos necesitan de la boca. Y todo nuestro ser
necesita del uno para el otro y cumple una función específica para que el cuerpo funcione como debe funcionar. Pues ese es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es más que cada uno de los redimidos, de aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, que hemos sido introducidos por Dios, ¿verdad?, en el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios ha sido puesto en nosotros para convertirnos en el cuerpo visible, en la expresión manifiesta de lo que Cristo es. Esta es la vida cristiana. Esto es lo que nosotros debemos anhelar en nuestro corazón, y en la medida en que veamos el amor de Dios en nosotros, y el amor de Dios en nosotros no es más que Cristo mismo morando y viviendo en nosotros, pues vamos a ser más conscientes de quiénes somos en Cristo Jesús, de la obra que nuestro Padre ya hizo a nuestro favor, y ahora nos compete a nosotros asirnos, aferrarnos y descubrir, ¿verdad?, por la revelación que el Espíritu Santo nos tiene que seguir dando de quiénes somos en Cristo, para que podamos crecer en esta salvación grande y maravillosa que nuestro Dios y nuestro Padre amado nos ha regalado. Capítulo 3 de Primera de Juan nos dice algo maravilloso. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, versículo 3, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Versículos 1, 2 y 3 de Primera de Juan, capítulo 3. Esto que Juan nos está comentando aquí, ¿verdad?, que Juan es uno de los apóstoles que habían conocido a Cristo en carne y hueso, y que estuvieron. Juan fue uno de los pocos apóstoles que estuvo con Cristo en su crucifixión. La mayoría de ellos habían huido. Y el apóstol Juan se encontraba con la madre de Jesucristo, María. Y Juan había tenido el privilegio de conocer a Cristo primero en la carne. Esa es una manera de conocer a Cristo. Y el apóstol Pablo en su momento dice que si alguien alguna vez conoció a Cristo en la carne, aún ya ahora a Cristo ya no se le puede conocer así. Ahora a Cristo evidentemente hay que conocerlo en el Espíritu. Juan había conocido a Cristo en la carne, pero Juan tuvo que conocer a Cristo también en el Espíritu. Esta carta que está escrita aquí, ¿verdad?, ya es posterior a la muerte y resurrección de Jesucristo. Por tanto, Juan ya había también comenzado a entender y a experimentar al Cristo eterno, al Cristo resucitado. Y ahora Juan tenía efectivamente a Cristo en su corazón. Ahora Juan habla en función no solamente de la experiencia objetiva que fue conocer a Cristo en su carne y escuchar sus enseñanzas y verlo con sus propios ojos humanos y tocarlo con sus manos humanas, sino que ahora, además de haber visto esa parte maravillosa de Cristo, ahora él tenía el privilegio de ver la parte más hermosa de Cristo, que era la vida resucitada de Cristo viviendo en su propio corazón y en su propio espíritu, que es la parte más hermosa y maravillosa que también nos toca vivir a usted y a mí. Entonces, aquí Juan, como un diestro conocedor del Señor, tanto en los días de su carne y ahora cuanto, ¿verdad?, caminando con Él en el Espíritu, nos muestra algunas expresiones o algunas ideas que son muy importantes, que nosotros, por supuesto, las tengamos que observar cuidadosamente para que nos podamos nutrir, para que podamos comprender y entender en nuestro espíritu, ¿verdad?, toda esta salvación preciosa y maravillosa que el Señor te ha dado a ti y a mí. Hermanos, la vida cristiana
no es una manera de vivir. La vida cristiana es una manera de ser. Y esa manera de ser es la manera de ser de Jesucristo morando y expresándose a través de cada uno de nosotros de nuestra propia vida. Esta es una esperanza que está en nuestro corazón. No es necesariamente una realidad que ya nosotros vivimos. Pero como esta es una esperanza que está en nuestro corazón, una esperanza viva a propósito, ahora nosotros nos tenemos que aferrar a esa esperanza para que la manifestación del Señor Jesucristo en nuestro corazón permanentemente siga siendo una realidad y de tal manera de que en la medida que Cristo aparezca en nosotros, nosotros conozcamos más quiénes somos en Él y conozcamos más, ¿verdad?, quiénes somos ahora como hijos de Dios. Y fíjate lo que dice aquí el apóstol primero, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y me llama la atención esta primera parte y la palabra mirad, porque es una suerte de enfocarnos, ¿verdad? Del apóstol, o llevarnos a enfocarnos por parte del apóstol para que miremos algo importante en nuestra relación con Dios. Miremos cuál amor nos ha dado el Padre. A veces nosotros leemos este tipo de versículos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre y los pasamos. Pero aquí, más bien lo que el Espíritu Santo nos provoca es a que nos detengamos a mirar, nos detengamos a entender, que le demos tiempo a la relación, ¿verdad?, que Dios tiene con nosotros y que nosotros podamos verdaderamente crecer en el conocimiento del amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Que nos enfoquemos en el tipo de amor que Él nos ha dado. El amor que Él nos ha dado no es un sentimiento bonito de aprecio y de consideración hacia nosotros. El amor que Él nos dio se ve expresado en carne y hueso en la vida de su amado Hijo Jesucristo. Es decir, si nosotros nos enfocamos y miramos el amor que Él nos ha dado, tenemos necesariamente que mirar y enfocarnos permanente y continuamente, ¿verdad?, en que la traducción del amor que Él nos ha dado es el envío de su amado Hijo Jesucristo para que efectivamente por su obra preciosa y maravillosa nosotros alcancemos esta salvación tan grande. Esta palabra mirad, ¿verdad? En el griego se escribe eido. Y la palabra aquí también tiene otro tipo de traducciones y connotaciones. Es percibir, reconocer, saber, es ver, es comprender, es conocer, es entender, es informarme, es mirar. Fíjate la palabra mirad, todo lo que significa. Es decir, aquí el Señor muy bien podría decirnos a nosotros, perciban cuál es el amor que nos ha dado el Padre. Vean cuál es el amor que nos ha dado el Padre. Comprendan cuál es el amor que nos ha dado el Padre. Entiendan cuál es el amor que nos ha dado el Padre. Infórmense del amor que nos ha dado el Padre. Miren al amor que nos ha dado el Padre. Fíjate que no es mirad cuál amor nos ha dado el Padre simplemente. Esto implica, hermanos, una suerte de atención, una suerte de enfoque, ¿verdad?, en el amor que nos ha dado el Padre. Es decir, el amor que nos ha dado el Padre se hizo carne. El amor que nos dio el Padre se hizo carne. Y el amor que nos dio el Padre tiene nombre y apellido, Jesucristo. Por tanto, la manera como nosotros vamos a comprender y entender este tipo de amor, el amor que nos ha dado el Padre, es reconociendo, es informándonos, es entendiendo, es percibiendo,
es viendo, ¿verdad? Es conociendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cada día más. Porque en la medida en que nosotros conozcamos más de Cristo, y lo vamos a poder conocer sobre la base de la obra que el Espíritu Santo tiene para nosotros, sobre la base de la revelación que el Espíritu Santo tiene para nosotros, en esa medida que nosotros conozcamos a Cristo, efectivamente vamos nosotros a poder también conocer el tipo de amor, el amor que nos ha dado el Padre. Así que, hermanos, no podemos nosotros conformarnos con el conocimiento que tenemos de Cristo hasta el día de hoy. Si nosotros hemos visto a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y si nosotros hemos visto a Cristo como aquel que ha perdonado todos nuestros pecados, y si nosotros vemos a Cristo como aquel que por sus méritos nosotros somos efectivamente aceptados por nuestro Padre, pues perfecto, está bien. Pero eso es todavía una base. Ese de alguna manera solamente es el cimiento de todo un edificio que está levantado sobre esa realidad para que tú y yo podamos recibir por sobre todo todas las cosas que pertenecen a esa vida y a esa piedad. La semana pasada hablábamos de que el apóstol Pedro nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Exactamente. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad están levantadas sobre la obra que Cristo hizo a nuestro favor. Pero el Señor no solamente quiere que te quedes conociendo el cimiento de todo lo que Él te ha dado, sino que Él quiere que entres a disfrutar como hijo de todos los beneficios y que conozcas todo lo que te corresponde, que tú entiendas todo lo que es tuyo para que no te quedes corto, para que no seas escaso por ignorancia. Y si algo hoy, hermanos, nos falta a los hermanos, y me incluyo, es el que efectivamente dispongamos más nuestro corazón para conocer el amor de Dios, para conocer cuál es el amor de Dios. Y cuál es el tamaño del amor de Dios que Él tiene efectivamente predestinado para todos y cada uno de nosotros. Sí hemos conocido en algún nivel el amor de Dios. Y gracias a Dios porque por eso estamos aquí. Ahora el tema es, esos son los cimientos todavía. El Señor no va a parar hasta que sus hijos se llenen, se sacien de todos sus beneficios. Porque para eso Él nos hizo, para que nosotros disfrutemos de todos los beneficios de Dios. Cuando el Señor creó los cielos, creó la tierra, cuando el Señor ordenó todas las cosas, cuando el Señor hizo toda esta maravillosa creación, allí cogió e hizo un huerto en la tierra para poner al hombre. Y ahí puso al hombre para que administre, para que señoree y para que disfrute de toda la obra de sus manos. El hombre no fue puesto en un lugar de escasez. El hombre no fue puesto en un lugar de tristeza ni en un lugar de enfermedad. El hombre no fue puesto en un lugar de estrés, en un lugar en donde había que trabajar y había que realmente sudar la gota gorda para llevar un pan a nuestra boca. El Señor puso al hombre en un lugar en el que decía que había hecho nacer y crecer para él todo árbol delicioso, no solamente a su vista y a sus ojos, sino para su complacencia. El hombre tenía absolutamente todo de parte de Dios, lo que necesitaba para disfrutar la infinidad de todo lo que Dios era. Pero lamentablemente sabemos que el hombre se desprendió de Dios por el engaño de la serpiente y dejó de ver a Jesucristo, dejó de ver al árbol de la vida. El hombre siempre estuvo rondando por el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aparentemente el árbol de la vida nunca le llamó la atención, sino le llamó la atención el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y tomó del árbol que no debía haber comido.
Y eso hizo que efectivamente el hombre pierda este beneficio de tener a Dios a su favor como su proveedor. Y todos nosotros sabemos después la maldición que cae sobre el ser humano. Pero las maravillosas noticias son que ahora el Señor hace exactamente lo mismo para sus hijos. Dios generó a través de Jesucristo una nueva creación. Cristo es la cabeza de una nueva creación. El momento en que Cristo resucita, Cristo se convierte en el segundo y en el postrer y en el último Adán, que ahora es introducido en el ámbito celestial, ¿verdad? Al cual tú y yo pertenecemos. Ahora otra vez se repite la historia, pero multiplicada por la eternidad, que nosotros hemos podido ser introducidos por nuestro Padre en Cristo. Cristo es nuestro paraíso. Cristo es nuestro huerto del Edén. Cristo es nuestra tierra prometida. Ahora nosotros en Cristo tenemos toda la provisión, todo el cuidado, todos los beneficios, todo el amor y todo el poder de Dios a nuestro favor y a nuestra disposición. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nosotros no somos capaces de disfrutar en este nivel esto que la Escritura sí nos revela? Pues nuestra falta de entendimiento y de conocimiento. Y aquí el apóstol nos dice es nuestra falta de mirar. Por eso es que la Escritura aquí nos dice mirad, mirad. Fíjate, una sola palabra del Espíritu Santo ya es capaz de llamarnos la atención a toda nuestra vida. Mirad, pero no es un mirad como el que nosotros normalmente en nuestra carne estamos acostumbrados ahora a mirar las redes sociales, a mirar los WhatsApp, a mirar toda la información que nos llega, a mirar y no discernir nada, simplemente recibir, recibir, recibir y no entender, no entender y no entender. O a veces detenernos en aquellas cosas que nos hacen daño en lugar de en aquellas cosas que nos edifican. Mirad. Mirad es la palabra. He ido es la palabra. Conozcan, sepan, perciban, reconozcan, vean, comprendan, entiendan, no ignoren, infórmense, miren. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Entonces mirad al Hijo de su amor. Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una base maravillosa. Uno de los cimientos en los cuales, por supuesto, nosotros hemos sido introducidos por Dios, hemos sido puestos por Dios, para que este cimiento, el cual es que Cristo murió por nosotros, y es que Cristo es el amor que Dios muestra vivo para todos y cada uno de nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Dios muestra su amor para con nosotros por Cristo y en Cristo. Por tal motivo, esto de mirad cuál amor nos ha dado el Padre, es mirar el tamaño del Hijo que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros, porque en la medida en que miremos el amor que el Padre nos ha dado, vamos conscientemente a poder echar mano de todos esos beneficios. De lo contrario, no pasaremos de esta vida en nuestra relación con Dios simplemente de percibir ciertas cosillas, de percibir la carne, de percibir la bandeja o la vianda que está, ¿verdad?, en el banquete que Dios ha puesto para los hijos, más o menos como el perrillo que está debajo de la mesa del amo esperando que le lancen de alguna manera un poquito de comida del amo o esperando que caiga alguna migaja para poder comer debajo, en lugar de nosotros sentarnos a la mesa como hijos y verdaderamente recibir el banquete. Maravilloso. Y nosotros más bien, ¿verdad?, eso que nos vaya sobrando, seamos capaces de dar a otros que todavía no están en el conocimiento de esta realidad.
Es por esto, hermanos, que nuestro conocimiento y nuestro entendimiento es básico en esta realidad. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y fíjate, otro versículo maravilloso también en Romanos 3:25. Nos dice, el tipo del amor que Dios nos ha dado. Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible por medio de su muerte. Fíjate, todo esto hay que mirar, todo esto hay que observar, todo esto hay que discernir. Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible, porque si no, no hubiese sido posible, para hacer posible por medio de su muerte, y por eso Dios lo ofreció, ¿verdad? Para hacer posible por medio de su muerte el perdón de los pecados. Es decir, si nuestro Padre no enviaba a su amado Hijo a morir por nuestros pecados, todos nosotros deberíamos estarnos cocinando en el infierno. Así de claro. Pero como Dios nos amó a todos y cada uno de nosotros, Dios sabía que la única ofrenda y el único sacrificio, el único holocausto que Él podía aceptar por los pecados del mundo era la sangre de su amado Hijo Jesucristo. Él sabía que lo único que podía salvar a la humanidad era el derramamiento de la sangre de Jesucristo. Ahora, tal vez es mucho más sencillo entender que uno podría estar dispuesto a entregar lo más grande que uno tenga por el amor que pueda tener a una persona querida, por el amor y por el cariño que pueda tener uno a una persona que considera buena. Pero a alguno de nosotros se le ocurriría entregar a muerte o a sacrificio a uno de sus hijos amados por aquellos que son nuestros enemigos, por aquellos que nos hacen daño, por aquellos que nos deben, por aquellos que nosotros consideramos que son lesivos para nosotros. ¿Tú estarías dispuesto a sacrificar, así sea una pequeña cosita, por aquella persona que de alguna manera tú consideras que se ha portado mal, ha sido ingrato contigo, te ha hecho daño, ha hablado de ti y efectivamente te ha traído dolor y vergüenza? ¿Tú harías eso? No, ¿verdad? En nuestra mente humana eso no puede entrar. Pero sin embargo, nosotros sí fuimos para nuestro Dios lesivos. Nosotros sí fuimos para nuestro Dios perversos. Nosotros sí fuimos orgullosos. Fuimos inventores de males. Nosotros sí fuimos para nuestro Dios absolutamente adversos y enemigos. Nosotros hicimos que nuestro Padre sienta en su corazón dolor por habernos creado. Eso nos dice el libro de Génesis, que él sintió dolor, ¿verdad? Al ver al hombre que había creado. Y allí ese dolor nos incluye a ti y a mí. No creas que estaba hablando de los 5 pelagatos del principio. No, está hablando de nosotros, porque cuando Dios habla del hombre en términos generales, de la raza adámica. Nosotros fuimos enemigos de Dios. La pregunta es, ¿cómo se le ocurre a Dios? Nosotros siendo sus enemigos, siendo adversarios, siendo ingratos, ¿cómo se le ocurre a Dios mandar a su amado Hijo Jesucristo para que muera por los malos? Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible, por medio de su muerte, el perdón de los pecados. El perdón se recibe a través de la fe. Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace. Lo demostró en el pasado cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos, y también ahora lo demuestra al aprobar a todo aquel que confía en su amado Hijo Jesucristo. Qué maravilloso que es Dios. Este es el tipo de amor que Dios nos ha dado. Por eso es tan importante, hermanos, seguir mirando el amor de Dios, seguir mirando la obra
que Cristo hizo a nuestro favor. Es decir, si algo nosotros entendemos sobre este tema del perdón de pecados, si ya entendemos lo que significa la sangre de Cristo, si ya entendemos lo que significa la cruz de Cristo, si ya entendemos lo que significa todo el sacrificio que Cristo efectivamente ofreció, si ya entendemos lo que significa la resurrección, si ya entendemos lo que significa, ¿verdad? Toda la obra salvadora de Cristo a nuestro favor, pues no lo entendemos todavía como se debe entender. Ni yo, ni ustedes. Y es por eso que el apóstol aquí nos dice, mirad, no dejen de mirar el tipo de amor que Dios tiene por ustedes. Y por esto es que como Cristo es insondable, toda la obra que nosotros conocemos de Él todavía es una suerte de un espejo oscuro en el que vemos vagamente algo de lo que Él ha hecho, y ese algo ya nos maravilla. Que nos maravilla está bien, pero que de alguna manera nos deje estar quietos y sin seguir viendo más, es un problema, porque nosotros los seres humanos tendemos a acostumbrarnos al mensaje y ya no miramos, y ya no meditamos, y ya no percibimos, porque hay muchísimas otras cosas que tienen más atención para nosotros. Hay muchísimas cosas que todavía operan en nuestra carne que nos desvían efectivamente de lo que verdaderamente en términos espirituales es más valioso para ti y para mí. Y ahora nosotros somos seres espirituales. Así que miren Romanos 3:25, esta obra preciosa y maravillosa que Dios hizo a nuestro favor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mira, Dios no solamente se conformó con perdonar nuestros pecados, con quitar el pecado de cada uno de nosotros, sino que Dios se había propuesto el hacernos hijos. Porque si no nos hace hijos, si no somos hijos, si no somos engendrados por Él, esto es algo muy importante, por esto es importante el nacimiento segundo, el nacimiento del Espíritu. Si no somos engendrados por Dios, entonces no podemos tener el ADN, no podemos tener los cromosomas espirituales de Dios, no podemos tener la vida que a Dios le pertenece. La única manera como Dios nos puede transmitir su vida es a través de engendrarnos. La única manera como tú puedes transmitir tu vida biológica, seas hombre o seas mujer, es que tú engendres a esa vida. Todos nosotros aquí hemos sido engendrados por mamá y hemos sido engendrados por papá. Y es por eso que ahora estamos hoy, ¿verdad? Viviendo, experimentando todos los atributos de esta vida adámica que tenemos. La única manera como uno entra en una vida es naciendo. Y la única manera como uno sale de esa vida es muriendo. No hay más fórmulas. Nosotros entramos a la vida adámica naciendo de nuestros padres, pero teníamos un problema. Si nosotros salíamos de esta vida muriendo, sin embargo, pues nos íbamos con un cuentómetro de pecado y de maldad hacia el Padre, y como no teníamos quien pague nuestra deuda, pues nuestra paga era la muerte eterna. Es decir, el vivir separados eternamente de Dios. No olvidemos que la muerte para la Escritura es un estado de existencia sin Dios. Es un estado de existencia sin la provisión de Dios. Es un estado de existencia sin la bendición de Dios. Es un estado de existencia en el que opera Satanás, en el que opera la maldad, en la que opera el mundo. La muerte es un estado de existencia que no reconoce a Dios en su vida. Pero todos los males de la muerte sí son reconocidos por ese estado de existencia.
Entonces, el momento en que nosotros nos íbamos de este mundo muriendo, porque al mundo se entra naciendo y se va muriendo en términos biológicos y de alma, nosotros íbamos muriendo, entonces nos encontrábamos con una deuda imposible de poder pagar. Pero ahí es donde nuestro Señor Jesucristo viene en carne para Él morir por nosotros. Él nos da muriendo en la cruz del Calvario. Él nos da muriendo. Él nos da muriendo biológicamente. Él nos da muriendo físicamente en la cruz del Calvario. Él nos da muriendo en nuestra vieja creación para que ahora por medio de la fe en Él, esa muerte que Él tuvo nos sea imputada a todos nosotros. Y por tanto, ante los ojos de Dios ya nosotros hemos muerto esa muerte. Pero esa muerte no solamente que ya la hemos muerto, sino porque la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces nosotros ya pagamos la sentencia y la condena. Pagamos nuestro pecado con la muerte de Cristo. Y por eso es que la Escritura nos dice que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Maravilloso. Es decir, nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo en el conocimiento, en la sabiduría y en la obra de Dios, para que tengamos que haber cumplido una sentencia que dice la Escritura. Toda alma que pecare, esa también morirá. O que la paga del pecado es la muerte. Nosotros entonces, en Cristo Jesús, cumplimos la sentencia. Pero lo maravilloso es que como ya se cumplió la sentencia y eso fue sepultado, la resurrección de Cristo nos levanta juntamente con Él a ser parte de esta nueva creación. Entonces, la Escritura nos dice que Él no solamente se agradó con darnos a Cristo y toda la obra preciosa a nuestro favor, sino que Él en su propio corazón tenía que hacernos nacer de nuevo para que seamos llamados hijos de Dios. Dios quería que nosotros seamos llamados sus hijos y para ser llamados sus hijos nos tenía que engendrar. Y gloria a Dios porque Él nos ha engendrado. Y si estamos aquí es porque Él nos engendró. Si tú pusiste tu confianza en Cristo Jesús, no fue porque tú fuiste inteligente o una buena persona. Fue porque el Espíritu Santo te llamó y el Espíritu Santo te había escogido a ti desde antes de la fundación del mundo y porque el Espíritu Santo te convenció de pecado y te tiene que convencer de justicia y te tiene que convencer de juicio. Así que Él nos vuelve a engendrar otra vez. Fíjate lo que dice aquí Juan 1, 12, 13. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, a todos los que lo aceptaron, a todos los que creyeron en su propuesta, a todos los que creyeron que efectivamente, ¿verdad? Eran hombres pecadores porque el Espíritu Santo les había hecho verse a sí mismos. A todos los que entendieron que efectivamente no tenían salida, pero a todos los que también entendieron que Cristo Jesús había pagado por ellos la cuenta y había muerto por sus pecados, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre. Me gusta esta palabra aquí porque habla de dos, el pasado, a todos los que le recibieron y después dice a todos los que creen en su nombre. No dice a todos los que creyeron, así como a todos los que le recibieron. Es decir, los que le recibieron, fíjate, tienen que seguir creyendo en su nombre. Y tal vez ahí tenemos nosotros un problema. Porque en el mundo evangélico o en el mundo cristiano muchas veces nosotros creemos que un llamamiento a la gente para que reciba a Cristo es suficiente. No, aquí dice a los que le recibieron. Sí, tenemos que haber recibido a Cristo, tenemos que haber aceptado a Cristo y tenemos que haber comprendido, entendido su obra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero a partir de eso, a los que creen en su nombre, creen es tiempo perfecto, continuo, presente. A los que creen.
Entonces, si algo tú y yo tenemos que estar practicando permanente y continuamente es el seguir creyendo y creyendo y creyendo y creyendo y creyendo y creyendo. Creyendo es algo permanente y continuo. El creer, el creer, el creer ya es una capacidad, es un órgano del Espíritu. El creer siempre en Cristo, el creer siempre en el Padre. Este es un órgano permanente y continuo del Espíritu. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjate, la perspectiva de que yo tenga la potestad. La potestad es algo que te da a ti una autoridad, algo que te da la capacidad de poder en el nombre de hacer algo. Esta parte nosotros no la hemos entendido. Nosotros recibimos la potestad de ser hechos hijos de Dios cuando creemos permanentemente. Sí, hemos recibido de acuerdo, pero eso no nos exime de creer permanentemente. ¿Para qué? Para que a consecuencia nosotros recibamos la potestad. La potestad es el entender que estamos revestidos del poder y la autoridad de Dios para ser sus hijos y como hijos acceder a sus beneficios. Entonces, dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Maravilloso. Los hijos de Dios no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Pues nosotros somos y estamos aquí, hermanos, por la voluntad de Dios. Esto es maravilloso. Por eso es que no podemos nosotros dejar de ver a quién es nuestro Salvador. Por esto el mundo no nos conoce, dice la Escritura, porque tampoco le conoció a Él. Es obvio que si el Espíritu que vino a esta tierra fue desconocido por el mundo, no esperes que el mundo te reconozca a ti. No esperes que cuando tú hablas de estas cosas y hablas que la obra que Dios ha hecho en tu corazón, cuando tú hablas de la obra de salvación, cuando tú hablas de esta revelación que tú has recibido, no te extrañes si el mundo no te conoce. El mundo te desconoce porque tampoco le conoció a Él. Y es que el mundo no puede entender estas cosas. La mente del mundo no puede recibir estas cosas. La Escritura dice que para él, para el mundo, estas cosas son locura. Estas cosas, en cambio, se han de discernir espiritualmente. Así que el Señor quiere que nosotros seamos hijos, pero que nosotros ejerzamos el derecho de ser hijos en el mundo, aquí en donde nosotros nos encontramos. Ahora, en la medida en que Cristo esté operando en tu alma, porque Cristo ya está en tu espíritu, eso tienes que entenderlo. Cristo está completo en tu espíritu. Todo lo que Cristo es ya está en ti. Toda la semilla de Cristo ya está en ti. Cristo ya está perfecto en ti. El problema no es Cristo quien está en ti, es tu alma que todavía no se transforma por su entendimiento, por su falta de entendimiento, por su falta de mirar, por su falta de entender, por su falta de comprender. Así que creo que el Espíritu hoy nos muestra, hermanos, que es muy importante que la palabra mirad, que es eido, nos llame la atención. Y que desde ahora, cada vez que vayamos a la Escritura y simplemente pasemos una lectura, pues justamente a eso no se refiere la palabra. No es echarle un vistazo. No es pegarse una lectura. A veces muchos de nosotros, al final de la noche, ya cuando todas nuestras energías se han consumido, cuando ya hemos visto todo lo que teníamos que ver y oído todo lo que teníamos que oír, nos acordamos de Dios. Y por ahí para dormir nos vamos a echar 3 versículos que nos arrullan. Entonces ahí lo que hacemos es pasar revista, que ni entendemos y nos dormimos. Y no, aquí esto es más profundo.
Porque si nosotros supiésemos que este mirar va a expresar y manifestar en nosotros la gloria de Dios, que es la vida de Cristo, entonces tenemos que, en la medida de que más veamos, más efectivamente nos enfoquemos. Así que, hermanos, esta palabra tiene que en esta semana convertirse en una llamada de atención, y el Espíritu nos dice, este mirar tuyo, primero lo estás mirando otra vez, lo estás mirando de nuevo, todo lo que tú conoces de Cristo, que ya por supuesto es una bendición, una maravilla y una revelación, es todo lo que hay, no hay más que esto. Y la respuesta del apóstol Pablo, hasta el del apóstol Pablo a esto, es que nadie todavía conoce las cosas como las debería conocer. Y eso decía el apóstol Pablo. Con toda la enseñanza, el conocimiento y la revelación que le fue entregada, y a través de él por el Espíritu a nosotros, él mismo decía, no que conozca todas las cosas ni que sea perfecto. Así que si el apóstol Pablo decía, lo que conozco es nada, imagínense en los pañales en los que nos encontramos nosotros. Ahora, todos los milagros, todas las cosas, todas las maravillas, toda esa fuerza y ese poder y esa personalidad del apóstol Pablo para poder aguantar prisiones, para poder aguantar problemas de persecución, para poder aguantar hambre, para poder aguantar desnudez. También tuvo episodios de abundancia, nos dice la escritura del apóstol. Pero toda esa personalidad que no era más que la persona de Jesucristo viviendo en él, es de la que nosotros nos estamos perdiendo. Así que, ¿qué necesitaríamos nosotros más que la solución a nuestros problemas exteriores? Si no es el crecimiento de nuestro hombre interior. Yo creo que ahí está el problema, ¿verdad? Es decir, cuando tú vas a un gimnasio, tú puedes ver las máquinas, todos los obstáculos que ellas representan, el peso que hay que cargar, el camino que hay que andar y todo lo que las máquinas estén diseñadas para que realmente molesten tu cuerpo. Las máquinas tienen como propósito fastidiar tu cuerpo. Las máquinas tienen como propósito llevarte a un punto de cansancio. Las máquinas tienen como propósito llevarte a un punto de decepción, de desánimo, porque no aguantas, no vas más allá. Pero realmente ese es el propósito de las máquinas. O todo ese dolor, toda esa incapacidad y todas esas maquinotas que a veces no las podemos de alguna manera discernir, tienen como propósito el más bien definir nuestro cuerpo. Pues los problemas, las dificultades y las luchas son como un gran gimnasio en el mundo espiritual. Que están allí, no para que salgamos corriendo o digamos, Señor, quítanos las máquinas, sino para que las enfrentemos y para que el carácter de Cristo se defina en nuestro corazón. ¿No será eso lo que nos está haciendo falta? Y esto es lo que entendió también el apóstol Pablo en su momento cuando dijo que 3 veces cuando tuvo el aguijón en la carne le pidió al Padre que le quite. Y el Señor le dijo, hey chico, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Es decir, las debilidades que son todas las circunstancias de escasez, de enfermedad, de luchas, de problemas que vivimos en la vida cristiana son el gimnasio en el cual el Señor nos mete para que nuestro cuerpo se pueda definir. Para eso necesitamos ver a Cristo. Si no, no vamos a salir corriendo del gimnasio. Y vamos a otra vez una posición de comodidad en donde vamos a seguir engordando, en donde nos vamos a seguir enfermando. Pero si nosotros de alguna manera enfrentamos con la persona indicada las circunstancias de la vida, que es con la vida de Cristo en nosotros, entonces seguro que vamos a ganar algo maravilloso. Que la vida que tienes dentro de ti, que la vida que vas a comprobar es indestructible. Y es la vida de Cristo eterna que te ha sido dada
para que se vaya definiendo a partir de este tiempo. Vamos a continuar con este tema la próxima semana. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.